Comenzamos una nueva semana aquí en REC con la firme idea de construir la biblioteca que merece este medio de comunicación y para ello tomamos contacto con los amigos de Ferrovía, con nuestro librero de cabecera, con Santiago Benvenuti, para ir encontrando los volúmenes indicados para estos estantes y para esta biblioteca. ¿Cómo va, Santi? Hola, Lucho, muy bien acá. Pensando qué le falta a esa biblioteca joven que va creciendo, y se me ocurrió que en una librería en una biblioteca de esta calaña no pueden faltar libros de cine. Es verdad. Así que para arrancar, como la recomendación de clásicos, quiero recomendar un clásico de clásicos de la historia del cine llevado a libros, que es El cine según Hitchcock, de François Truffaut, donde se juntan dos de los grandes popes de la historia de la narrativa audiovisual. Por un lado, Hitchcock ya como un maestro consagrado, como un autor de obra, y François Truffaut ya también con una obra bastante afiatada, ya con los 400 golpes en circulación, y como uno de los periodistas más refinados de los Carriers du Cinéma. Se juntan ellos a conversar, y después de 50 horas de conversación, de entrevista, muy respetuosa y muy de dos leones, sería, hablando de lo suyo, sale este libro donde se vierten un montón de conceptos y un montón de formas de entender el cine y el cine de autor y el manejo de los tiempos. Se meten en pequeñeces sobre cómo pasar de una escena a otro. Así que es realmente un libro bellísimo por su concepción, porque está narrado en forma de entrevista, así que se puede leer de una manera muy, muy agradable para el público general, y también que va dejando pequeñas joyas, y es un libro de estudio en todas las carreras de cine. Así que me parece un clásico de clásicos. El cine según Hitchcock, de François Truffaut, en este caso es una edición de Editorial Alianza, de bolsillo, que es la única que está disponible, y me parece una cosa que tiene que estar sí o sí en la biblioteca de REC. Me parece perfecto, y sí, libro imprescindible para los cinéfilos y para los que estudian cine, que en Santa Fe afortunadamente tenemos siempre muchos jóvenes interesados en esta carrera, y que luego se convierten en directores que nos dan muy buenas películas. Vamos por la novedad, ¿te parece? Y la novedad es el libro de cine que más llamó la atención de los últimos 2 años desde que salió, y acaba de volver a los anaqueles de la librería. Es una reedición de A propósito de nada. Es la autobiografía de Woody Allen, donde él narra en primera persona toda su carrera. Es un libro de una manufactura preciosa, con la estética con la que él termina sus películas, con blanco sobre negro, con una tipografía muy, muy despejada. Y es un libro que se leyó muchísimo por varias cosas. Por un lado, porque es muy interesante su recorrido con el cine. Es uno de los directores más prolíficos, de más método, de sacar entre 1 y 2 películas por año durante mucho tiempo, y de muy buena calidad. Y además porque también había un poco de expectativa de ver qué decía. Él se había visto envuelto en algunas acusaciones de su vida personal. No contestó hasta que se dio un poco lugar en este libro a decir lo suyo. Y es un libro, yo lo disfruté muchísimo. A mí él es uno de los autores, de los directores que más me acompañaron en mis primeros años en Cineclub, en mi recorrido, en mi formación como observador de cine. Lo disfruté muchísimo, y está narrado como sus películas, como sus comedias. El libro no tiene capítulos, es como que él habla de corrido, como lo hacen sus películas, y arranca desde que es jovencito. Tiene varias sorpresas que yo no sabía, que es un tipo que él cuenta que no era una persona culturosa hasta los 18, 20 años, donde se dio cuenta que por ahí era una estrategia, una forma de seducir chicas, que es un poco su eje, que va narrando un poco
sobre todo en los primeros años, va dinamizando sus búsquedas, contadas con mucho sentido del humor, se ríe mucho de él, de su relación con sus padres, va contando un montón de entretelones de cómo fue dando sus primeros pasos y cómo fue concibiendo su obra como un corpus, hasta después, bueno, va contando algunos entresejos de la fama, y entra al punto álgido de su relación con Mia Farrow, donde, bueno, se despacha por fin porque es como que no había contestado en su momento, da su versión, cuenta de su relación también con bueno, su esposa ahora, que es una de las hijas de Mia Farrow. Bueno, da su versión. La verdad es que es un libro muy ameno para los que les gusta el cine, los que les gusta Woody Allen, lo pueden disfrutar porque es, salvo este punto un poco más tórrido, es una carcajada tras otra. Así que bueno, lo recomiendo un montón también. A propósito de nada, la autobiografía de Woody Allen. Y si te parece, vamos a cerrar con La Joyita. A ver con qué nos sorprendes hoy. Bueno, La Joyita es un libro que me parece que entra perfecto en esa categoría, porque acá estamos viniendo con autores con el cine de autor, Woody Allen, Hitchcock, Truffaut. Bueno, y acá tenemos de Juan Manuel Domingo que se llama Super Hollywood. Los héroes del cómic salvan al cine. Y es un recorrido muy interesante de cómo en un momento, en la década de los 90, fin de los 90, los 2000, se empiezan a quedar sin guionistas en Hollywood o sin grandes guiones, se empieza a echar mano a los clásicos y aparece en esa época como de sequía una fuente casi inagotable que son los cómics, las novelas gráficas o las producciones de DC, de Marvel, como una fuente de inspiración y de un poco también en consonancia con la época, con los grandes avances tecnológicos que permiten que se personifiquen superpoderes o obras así que requerían muchos efectos especiales. Se conjuran esas dos cosas, esa falta de guiones y esta posibilidad tecnológica de expresarse, técnica, y termina siendo que se convierten en mega estudios. O sea, Marvel y DC son ahora como monstruos de las superproducciones en sí mismas, y es como son los grandes lanzamientos, los grandes tanques de Hollywood de los últimos 10 años, 15 años, van muy de la mano de estas producciones. Y acá nos va contando también él con mucho humor, porque él es una especie de nerd, fanático de los cómics, entonces hace muchos chistes de geek, chistes como de mundillo, va mostrando también sus preferencias de cada uno de los superhéroes que le gusta más, y haciendo esto todo un relato muy ameno de cómo se fueron armando las superproducciones estas y cómo llegamos a este punto donde Hollywood está realmente súper marcado por la presencia de superhéroes, que es algo que no pasó en la historia de Hollywood de los años 20 hasta acá. No había sido muy esporádica la presencia de este tipo de películas, y como ahora han tomado un lugar central. Así que también súper recomendable para advenedizos de cine, y también para los que les guste y quieren tener una lectura más inquisitoria, o más de ver qué es lo que pasa en el mundo del cine y entenderlo. Lo recomiendo un montón también, Super Hollywood, los héroes del cómic salvan el cine. Me encantó, lo sumamos también, por supuesto. Y para cerrar, te pregunto qué le regalamos esta semana a los oyentes televidentes de REC. ¿Qué te parece? Y me parece que este último es el que más puede ir como para todo el mundo y para llamar la atención, así que de Juan Manuel Domínguez, Super Hollywood, me parece que va a ser el que sorteamos ¿no? Perfecto, vamos con él.